Ni modo. Ortega, 30.000 genes, algo así. Ah, bueno, te acordaste, perfecto, es lo que creímos los biólogos, las primeras estimaciones eran de 30.000 genes. Muchos de los genes que se contaron primero no eran exactamente genes humanos, eran genes de retrovirus que infectaron el linaje de los primates hace 60.000 años. Y son genes que estaban altamente repetidos. Quitando esos genes repetidos que son de retrovirus y de virus, que conforman parte del genoma humano, en realidad genes humanos tenemos 20.000, del orden de 20.000. ¿Ok? Bien, por acordarte, Alexia, son 20.000. Entonces son muchos genes. Entonces cuando vamos a cruzar un organismo con otro... Profesor, yo respondí. ¿Quién? Yo Ortega le dije. Pues Ortega. Me parece que bien que contestes, pero lo primero que haces, ¿qué haces, Nadia? ¿Cómo participas? Dije Ortega y luego dije 30.000 genes. Ah, fuiste tú, ¿no fue Alexia? Entonces ¿Sí? me confundí. Ok, no te escuché bien. Trata de decirlo con más enjundia. Tú puedes hacerlo muy bien. Entonces, perfecto, Nadia. Gracias, profe. Ok, imagínense, son 20.000 genes contra 20.000 genes. La cruza no puede hacerse a mano. Ni siquiera tendrían que hacer... Usando el modo matemático es más sencillo. Pero bueno, veamos nomás el caso cuando seguimos la herencia de dos genes. Sí, aquí tenemos chícharos. ¿Con qué caracteres tenemos los chícharos? Color de chícharo. Tenemos chícharos verdes, chícharos amarillos. Carácter, color de chícharo. Tenemos chícharos lisos y chícharos rugosos. Carácter, textura de la semilla. Vamos a hacer la cruza de híbrida. Vamos a obtener híbridos de dos genes, de dos loci. Entonces, ¿qué es la cruza de híbrida? Es un patrón de reproducción manipulada inventado por Mendel. Esto lo hizo Mendel. En este patrón se sigue la herencia de dos caracteres determinados por sendos genes. Empieza por una generación progenitora de dobles homocigotos y se estudia la primera y la segunda generaciones. Entonces, la cruza comienza con dos organismos de línea pura, es decir, homocigotos en el lenguaje moderno, para ambos genes, que difieren en la forma de expresión de un carácter, es decir, un doble homocigoto dominante A mayúscula, B mayúscula, lo vamos a cruzar con un doble homocigoto recesivo, A minúscula, B minúscula. Doble homocigoto dominante, doble homocigoto recesivo para el locus A y también para el locus B. ¿Ok? Siguiente. La gametogénesis en organismos F0 pues da origen a un solo tipo de gametos en cada progenitor, ya que como son dobles homocigotos, cada gameto contiene un gen alelo de cada par de genes. Los gametos F0 luego de la meiosis se separan los genes alelos A de entre ellos, pero como son iguales, todos los gametos F0 tienen un gen A dominante y también un gen B dominante. De este otro organismo, punto y coma, tenemos los gametos F0 del segundo organismo, que es el doble homocigoto recesivo. Tienen un gen alelo recesivo A y un gen alelo recesivo B. ¿Ok? Entonces, la singamia, la unión de los gametos F0, da origen a un solo tipo de organismos F1, de acuerdo precisamente a la ley de la uniformidad de Mendel.
¿Qué dice la ley de la uniformidad de Mendel? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie? Entonces tengo que preguntarle. Carla. Carla. Profe. ¿Me escucho? De todos los organismos poseen el mismo. Dime tu apellido. Pineda. Pineda. ¿Pineda quién? Patla. Perfecto, Alejandro. ¿Qué decías? ¿Qué dice la ley de la uniformidad de Mendel? Todos los organismos poseen el mismo genotipo, doble heterocigoto. Sí, en este caso. Pero me estás leyendo lo que está en la presentación. Concuerda con la ley de uniformidad de Mendel, pero la ley de Mendel dice, cuando ustedes cruzan un par de organismos de línea pura, todos los organismos F1 tienen el mismo genotipo, la misma fórmula genética y el mismo fenotipo. ¿De acuerdo, Guatlán? Sí, profe. O sea, leíste lo que teníamos aquí en la diapositiva, pero no te acordaste de la ley de uniformidad. ¿Qué dice? La F1, ¿cómo es? Uniforme. Entonces tenemos aquí el doble heterocigoto. A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Todos los organismos F1 son igualitos. Pero la ventaja de Mendel respecto a otros investigadores del siglo XIX fue que Mendel no se detenía en la primera generación. Muchos filósofos naturales de la época hacían experimentos sobre herencia, pero solo hacían cruzas de F0 a F1. Y entonces, pues, obtenían resultados, pero no eran muy interesantes. Lo que Mendel hizo es, no se detenía en la primera generación y él cruzaba al equivalente de dos organismos F1 hermanos. Como él trabajaba con chícharo, era muy fácil, porque nada más era cuestión de ponerle bolsita a las flores hermafroditas que tienen los dos sexos del chícharo, y entonces estaba cruzando estos genes de los granos de polen de la flor con estos genes del ovocito de la flor, de la misma flor. Y entonces, claro, si se han de reproducir estos organismos, primero tiene que ocurrir la meiosis en los organismos F1, ¿sí? Que son dobles heterocigotos, origina varios tipos de gametos F1, cada uno con un gen alelo de cada par. Esta es la ley de la distribución independiente de Mendel. De los genes A y de los genes B, cada uno de ellos se separa y quedan en diferentes gametos, pero siempre se queda un gen alelo A junto con un alelo B, pero se distribuyen de manera independiente. Veamos cómo ocurre esto. Para hacerlo fácilmente, recurrimos a los rombos de Punnett. En el lado izquierdo colocamos los gametos, perdón, colocamos los alelos del gen A y del lado derecho los alelos del gen B, ¿de acuerdo? Y luego ponemos entonces un gen alelo dominante A de locus A con un gen también dominante B de locus B, lo que nos da el gameto A mayúscula, B mayúscula. Seguimos combinando los genes alelos de los locus A y B, y entonces reunimos el gen alelo A dominante con el otro gen alelo recesivo de locus B, B recesivo, lo que nos da el gameto A mayúscula, B minúscula.
Juntamos ahora el otro gen alelo recesivo del locus A con el gen alelo dominante del locus B, lo que nos da el gameto A minúscula, B mayúscula. Continuamos y unimos el gen alelo recesivo del locus A con el también recesivo del locus B, lo que nos da origen al gameto doble recesivo A minúscula, B minúscula. Con esto, ya con este cuadrilátero de Punnett, combinamos los genes alelos de los dos loci y entonces tenemos ¿cuántos tipos de gametos tiene este organismo? 1, 2, 3, 4. 4 tipos de gametos. De igual manera obtenemos los tipos de gametos del segundo organismo F1 con otro rombo de Punnett. Así cada uno de estos organismos F1 origina 4 gametos distintos. 25% el doble dominante AB, 25% dominante para A, recesivo para B, 25% recesivo para A, dominante para B, y 25% recesivo para A y recesivo también para B. 4 genes alelos diferentes. ¿En qué proporción? 1, 1, 1, 1. 25% para cada uno. Un cuarto de cada uno de los gametos F1 tienen estas 4 fórmulas genéticas. Luego sigue la singamia. La singamia de los gametos F1. Pero resulta que la singamia de los gametos F1 la tenemos que llevar a cabo reuniendo cada uno de los gametos del primer progenitor con cada uno de los gametos del segundo progenitor. Para obtener todas las combinaciones posibles usamos un rombo de Punnett de 4×4 porque hay 4 tipos de gametos aquí y 4 acá y así hacemos el rombo. Y claro, lo que hacemos primero es unimos los genes del gameto AB, el doble dominante del primer progenitor, con los genes del gameto doble dominante del segundo progenitor, dando lugar a un organismo doble homocigoto dominante. Homocigoto para A y homocigoto dominante también para B. Luego, unimos los genes del gameto AB del primer progenitor con los genes del gameto A mayúscula, B minúscula del segundo progenitor, dando lugar a un organismo homocigoto dominante para A y heterocigoto para B. Y así nos vamos. Seguimos uniendo los genes del gameto AB con los genes del gameto A minúscula, B mayúscula del segundo progenitor. Y claro, cuando los combinamos tenemos un organismo que es heterocigoto para A y homocigoto dominante para B. Y seguimos uno tras uno. Es muy fácil. Continuamos uniendo los genes del gameto AB con los genes del último tipo de gametos del segundo progenitor, que es el doble recesivo, A minúscula, B minúscula, generando un organismo doble heterocigoto. Es muy sencillo hacerlo, es latoso, es largo. Pudiera hasta parecer aburrido, pero es muy sencillo. Luego, ¿qué hacemos? Ya unimos todo este gameto con todas las 4 posibilidades que tiene. Ahora, el segundo tipo de gameto del primer progenitor los vamos a cruzar con todos los tipos de gametos que tiene el segundo. Y así, de igual modo, unimos los genes del gameto A mayúscula, B minúscula, con los genes de los 4 gametos del segundo progenitor. Y tenemos entonces un organismo dominante para A, heterocigoto para B, otro organismo que es homocigoto dominante para A y homocigoto recesivo para B, heterocigoto para A
heterocigoto para B, es decir, doble heterocigoto, y heterocigoto para A y homocigoto recesivo para B. Y continuamos. Seguimos con la unión de los genes del tercer tipo de gametos, A minúscula, B mayúscula, con los genes de los 4 gametos del segundo progenitor. Y seguimos. Unimos los genes del gameto A minúscula, B minúscula, con los genes de los otros 4 gametos del segundo progenitor. Y así obtenemos los genotipos de estos 4, en total 16 descendientes F2. 4 por 4, hay 16 descendientes de 16 nietos en la cruzada híbrida. El número mínimo de organismos que debe tener la generación F2 que contenga todos los genotipos, en este caso es 4 por 4, 16. Y entonces, ¿cuál es el genotipo F2? Necesitamos cada tipo de genotipo F2 y contamos cuántos organismos hay de cada uno. Y comprobamos sumando los organismos. Debe dar 4 por 4, 16. Entonces, la generación F2, los genotipos F2, copiamos el primero de aquí. A mayúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Cuántos organismos son así? ¿Cuántos organismos son doble homocigoto dominante? ¿Cuántos son así, Tamara? Tamara. Una. ¿Solo uno? Sí. Y claro, copiamos otro. Tú, Tamara, no te vayas. ¿Cuál es el segundo No. genotipo que copiamos? Estamos aquí. ¿Cuál copiamos? Pues ese que está juntito, ¿no? Ajá. ¿Cómo se llama ese? Sí. Tenemos un homocigoto dominante para A, heterocigoto para B. ¿Cuántos organismos son así? 3. ¿3? Aquí tenemos Sí, yo uno. veo 3. Tenemos 4. uno. Aquí tienes otro. 5. ¿Cuál otro? 6. Son 6. 3, Vale, 4, sí. 5, 6. Homocigoto Sí, yo lo dominante sé. para A, No. Sí, cierto. heterocigoto para B. Aquí hay uno. ¿Y aquí hay otro? ¿No hay más? Porque ese de No. aquí es heterocigoto para A. Este es homocigoto recesivo para B, ¿no? No, solo hay dos. Ujú. Solo hay dos organismos homocigotos para A, dominante, y heterocigotos para B. Ok, gracias, Tamara. Seguimos con Carla. Carla, Mande, profesor. dime, ya escribimos este genotipo y este otro, que es igual a este otro. ¿Cuál genotipo ponemos ahorita? Pues uno que esté juntito, ¿no? Sí, ¿Como cuál sería este? ¿Qué genotipo tiene este bicho? de esa dominante. A dominante y B recesivo. Doble homocigoto, dominante y recesivo. ¿Cuántos organismos son? Uno nada más. Uno nada más. Muy bien, Carla. A ver, Mauricio. Sí, profe. Ya copiamos este genotipo, este otro y este otro. ¿Cuál nos toca copiar? El que sigue, ¿no? De ¿Cuál sigue? A minúscula, A mayúscula, A minúscula y las dos B mayúscula. Sí, el heterocigoto para A y homocigoto dominante para B. ¿Cuántos hay de este tipo, de este cuate? Uno, nada más. ¿Uno? Sí. Sí, no. ¿Por qué? Mm, No, hay otro. no, Hay más. hay dos, ¿no? ¿Dónde está el otro? Acá a su contraparte. A la derecha completamente. Aquí hay un... Por eso está como rombo, porque aquí hay una línea media. Este es uno. Este es uno. ¿Cuántos son acá?
2. 2. 1, 2, 1. ¿Y este? 2. 2, sí, 2. 2 organismos heterocigotos para A y homocigotos para B. Esto es matemática pura. No vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero esto es matemática pura. Es una serie que se estudia en matemáticas. Es una serie mágica. Ok. Gracias, Mauricio. A ver, no le he preguntado a... A ver, Nadia. Sí, profesor. Nadia, ¿qué genotipo? Sigue a anotar. Procedimiento es ir anotando los genotipos. El Anotamos mayúscula, ¿eh? A minúscula, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. El que El sigue doble abajito. heterocigoto. Ujú. El doble heterocigoto. ¿Cuántos organismos doble heterocigotos hay? 1, 2, 3, 4. 4 organismos doble homocigotos. Perdón, doble heterocigotos. 4. Claro, bien. 4. Luego, ¿qué otro genotipo nos seguirá? Yo, Bejarano. Muy bien, Becara, Noé, te escuchamos. Sería A mayúscula, A minúscula, B minúscula, B minúscula. Sí, el heterocigoto para A y el homocigoto recesivo para B. ¿Cuántos organismos son de esos? 2. 2. Sí, son 2. 2 heterocigotos para A y homocigotos recesivos para B. Tú mismo, porque ya nos falta tiempo. Sí, ¿Qué otro permítame. genotipo falta? A minúscula, B mayúscula, B mayúscula. ¿Cuántos bichos hay de esos? 1. 1. Si se fijan, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1. ¿Qué números seguirán en esos coeficientes? Aquí tienen como un espejo. Arriba, abajo hay 2. Luego ¿Siguen hay otros 1. dos? Otros 2. Muy bien. ¿Qué dijo otros 2? López Ramírez. Seguiría A minúscula, 2 A minúsculas, B mayúscula, Seguiría, B minúscula. sí, seguiría el homocigoto recesivo para A, heterocigoto para B. Y finalmente, Arturo. Y finalmente siguen 2A minúsculas, 2B minúsculas y nada más hay uno. El doble homocigoto recesivo. Y nomás hay uno. ¿Se dan cuenta? Y es mágico. ¿Cuántos genotipos diferentes hay? ¿Cuántos, Jocabet? Jocabet. ¿No está? ¿Cuántos, Gema? ¿4? ¿Genotipos? Jocabet. Perdón, 5, profe. ¿quién eres? Bejarano. Sánchez Rivera. Sánchez. Jocabet, sí es, Jocabet, es que ya te había puesto tache. Ok, ya entraste. ¿Cuántos genotipos diferentes hay? 5. Oye, chihuahuas. Aquí hay Bejarano. uno. Bejarano. Bejarano, ¿cuántos? 9. Son 9. Pues sí, mira, Jocabet. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 genotipos. 9 fórmulas genéticas diferentes en proporciones 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, que es una distribución matemática de una serie matemática mágica muy bonita. Y claro, en total sumamos todos ellos, todos sus coeficientes y tenemos 16 nietos. Son el tamaño total de la generación F2 que contiene todos los genotipos es 16. Eso pasa en la cruzada de híbrido. Y claro, los genotipos determinan los fenotipos. Las fórmulas genéticas determinan las apariencias.
Y entonces, ¿cuál es el primer fenotipo? Pues A dominante y B dominante. Escribimos el primer fenotipo. De aquí, el fenotipo es dominante A y dominante B. ¿Cuántos organismos son así? Pues uno de estos. Tenemos que sumar a los organismos que tienen un gen alelo dominante y una dominante B también. Entonces tenemos uno aquí, dos acá, van 3, otro acá. ¿Este va? ¿Este va, Jocabet? ¿Este va? Sí, No, porque tiene B minúscula. Ese no se cuenta. Llevamos 3. Ese no se cuenta. Tienen que tener un gen dominante A y otro dominante B. Entonces ese no se cuenta. Se cuenta este otro. Llevamos 2. 1 y 2, 3 y 2, 5. Y 4 de los dobles heterocigotos son 9 organismos doble dominante. Y continuamos. El siguiente genotipo. A dominante, B recesivo. ¿Y cuántos organismos tenemos allí? Cante. Cante. Mande, profesor. ¿Cuántos organismos tenemos ahí en el segundo fenotipo? Dominante para A, pero recesivo para B. Para tener 2. eso, necesitamos tener al menos un gen A mayúscula y 2 genes B minúscula. Aquí tenemos 1 y en esta otra tenemos 2. 1 más 2, tenemos 3 organismos que son así. ¿De acuerdo? Dominantes para A y recesivo para B. Y así seguimos. El tercer fenotipo, recesivo para A, dominante para B, y son 3 organismos. Para ser recesivo para A necesitamos tener 2 A minúsculas. Y dominante B, pues tener por lo menos una B mayúscula. Este tiene 2, pero estos 2 tienen 1. Estos 3 tienen esta apariencia. Y si continuamos, el cuarto genotipo es el doble recesivo, recesivo para A, recesivo para B, nomás hay uno. Sumamos 9, 3, 3, 1, precisamente son los 16 nietos. Entonces, ¿qué es la cruzada híbrida matemáticamente hablando? Pues es la multiplicación de dos binomios al cuadrado. El binomio al cuadrado A más B al cuadrado multiplicado por el binomio B mayúscula más B minúscula elevado al cuadrado, que se resuelve desarrollando los binomios. ¿Qué quiere decir eso? Multiplicar todos los sumandos de cada binomio por todos los sumandos del otro binomio. Y claro, como saben resolver el binomio al cuadrado, el binomio cuadrado de A más A al cuadrado es el trinomio, un homocigoto para A, 2 heterocigotos para A y un homocigoto recesivo para A. Nos da cuando desarrollamos este binomio, tenemos este trinomio. Desarrollamos el trinomio del gen B y tenemos otro trinomio. Entonces, en la cruzada híbrida equivale a que multipliquemos este trinomio con este otro trinomio. Es muy sencillo. Multiplicamos cada sumando de blanco, de ese trinomio de blanco, el primer trinomio, con los del segundo. Es sencillísimo, es álgebra. Es de primer semestre. Es latoso, porque es laborioso, porque entonces tienen que poner el trinomio, ¿sí?
Y cuando lo desarrollen, lo que van a obtener es la generación F2 que ya habíamos obtenido por el método gráfico. Entonces multiplicamos este sumando por los 3 del segundo trinomio. Luego multiplicamos el segundo sumando por los 3 sumandos del segundo trinomio. Luego multiplicamos el tercer sumando con los 3 del segundo trinomio. Es muy sencillo, aunque laborioso. Claro, yo ya lo hice porque no vamos a perder tiempo en hacerlo, pero lo que ocurre es que cuando aquí están en colores las multiplicaciones, como al cuadrado por b al cuadrado, ¿qué les da? Pues esto, un doble homocigoto dominante, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 2A, AA, ¿por cuánto? Por B mayúscula y B minúscula, y aquí queda. Y así nos vamos. Es muy latoso, ¿no? Pero es muy sencillo, nomás es cuestión de paciencia. Y claro, eso es solo con 2 genes. ¿Cuántos genes tenemos? ¿Cuántos, Tania? Yo, profe Sánchez Rivera. Sánchez Rivera. Bien, Carla. 30,000. No, eso se creía. Son 2000. No, No, Bejarano, son 20,000. 25. Son 20,000, 20,000, Bejarano. 20,000. Yo dije Bejarano. Sí, no es. Son 20,000 genes. Entonces, fíjense, ¿cuántos genotipos F2 tenemos cuando nomás seguimos la herencia de un gen de esos 20,000? Solo tenemos 3 genotipos F2. ¿Cuántos fenotipos? 2, suponiendo que tenemos un gen alelo dominante y otro recesivo. ¿Cuál es el número mínimo de organismos F2 que tienen todos los genotipos? Idem, 4. 3, 2, 4. 3 genotipos, 2 fenotipos, tamaño de la población, 4. La cruzada híbrida, cuando seguimos la herencia de 2 genes, tenemos 9 genotipos, 4 fenotipos, y el tamaño de la población con todos los genotipos es 16. Como pueden ver, estos números dependen del número de genes que seguimos estudiando, que estudiamos. Y entonces hay una fórmula para conocer el número de genotipos. F2, otra por los fenotipos F2 y otra para el tamaño de la población mínimo con todos los genotipos F2. Y es muy sencillo. Si nosotros tenemos 3 loci, entonces los genotipos F2 es 3 al número de loci, elevado 3 elevado al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. ¿Cuántos fenotipos F2? 2 al número de genes, al número de loci. 2 a la 3 es igual a 8. ¿Cuál es el tamaño mínimo de toda la población que tiene todos los genotipos? Todos estos genotipos, 27, 64 organismos. Esto parece alocado. Se ve muchas matemáticas, pero es fundamental para entender la evolución. Porque cuando seguimos la herencia de 4 genes, resulta que ya tenemos 81 genotipos F2, 16 fenotipos F2. Los organismos que contienen todos esos genotipos son 256. Y son 10 genes. Resulta que ¿cuántos genotipos diferentes? 59,000, más de 59,000. ¿Cuántos genotipos? Más de 59,000. ¿Cuántos fenotipos? ¿Cuántas apariencias? 1024 diferentes. ¿De qué tamaño tiene que ser la población para que estén representados todos los genotipos? Estamos hablando de ¿cuánto, Noé?
¿De cuánto, Noé? 20,000. Aquí está. ¿Dónde es? De 1,000,000. 1,000,000. Más de 1,000,000. Sí, es que no vi. Solo son 10 genes. ¿Cuántos genes tenemos, Noé? ¿Los humanos? 20,000. 20,000. 20,000. Si seguimos la herencia de 100 genes, el número de genotipos F2 diferentes es de 5.2 por 10 a la 47 genotipos. ¿Cuántas apariencias, combinaciones de fenotipo de todos esos genes? 1.3 por 10 a la 30. ¿Qué tamaño debe tener la población para que estén todos los genotipos presentes? 1.6 por 10 a la 60. ¿Cuál es el tamaño de la población, Abel? ¿Cuál es la población humana? Abel, ¿no está? H. Jiménez. Jiménez. Mande, profesor. ¿A cuánto asciende la población humana actualmente? La población humana ahorita es de 7,726 millones de humanos y aumentando millones por día. Cada ser humano tiene 20,000 genes. Aquí nomás ponemos 100. ¿Cuál es la conclusión que sacas? De este hecho? Tú misma. Jiménez, Gema. No sé, profe. Pues imagínate, si con solo 100 genes, estoy hablando de 1.6 por 10 a la 60, ese número es muchísimo más grande que toda la población humana. La población humana actualmente es de 7.7 por 10 a la 9. ¿Qué hay respecto a esto? Que si solo siguiéramos la existencia, la herencia de 100 genes, no hay suficiente población de humanos para que todos estos genotipos, todas esas combinaciones y todos esos genotipos existan. La conclusión es que ustedes son únicos. Su combinación de genes no hay otra igual. Su fenotipo que existe también es único. No ha habido en el pasado ni habrá en el futuro ningún otro Homo sapiens con su misma combinación de genes. O lo hacen valer, o qué desperdicio. Porque hay otras combinaciones que no han podido darse. Porque los humanos nada más tenemos en cada reproducción un solo descendiente de ese número enorme, que es muy superior al número de electrones, protones, neutrones y cualesquier otra partícula del universo sumadas, que son el número de combinaciones posibles que puede haber de una cruza entre humanos. Son únicos. Ahí se las dejo de tarea a ver si hacen valer su genotipo.